Un saludo muy fuerte desde la tribu urbana. Hoy comienza nuestra aventura, la primera temporada de la tribu, tu tribu, y estoy realmente emocionada de tenerte por aquí. Quiero que sepas que desde hoy te estaré llamando tribal, así que si quieres, tú puedes llamarme chamán, ¿ok? Y sí, desde ya mismo empiezo fuerte además con el contenido para ti, tribal. Es que el primer pasito que vamos a dar juntos no se merece menos. Espero poder darte un empujón enorme y la información que necesitas para reflexionar y avanzar en el camino para ser un enfermo sano conmigo. Porque sí, este camino lo andamos juntos, tribal, no lo olvides, y además es que no me voy a cansar de repetírtelo. Así que así, mira, sin más intro, te invito a sentarte a mi lado. Ponte cómoda, ponte cómodo, y mientras enciendo la hoguera y empezamos. En este primer pasito que quiero que demos juntos, se lo he dedicado al segmento mente y te voy a hablar de lo que en principio es una palabra tabú. Es como una palabra que está maldita, ¿sabes, tribal? Da yuyu. Pero a todos nos toca conocerla muy de cerca. Y déjame que te digo que no nos gusta tenerla tan cerca. Lo cierto es que no nos gusta ni tener que pronunciarla. Esa palabra la dices o la escuchas y lo primero que te pasa es que te invade un sentimiento estricto de seriedad. Y tal vez sea porque esa palabra es una incomprendida. Nos genera rechazo, dudas, miedo y un largo etcétera. Y cada persona, además, se lo toma de una manera diferente porque hay algo que he aprendido, tribal, y es que hay tantas formas de entenderla como personas en este mundo. Ahora dirás, chamán, ¿de qué me estás hablando? Bueno, tribal, te estoy hablando de la enfermedad. Es esa conocida pero tan desconocida, odiada e incomprendida compañera de fatigas en nuestras vidas. Pero ahora que te estoy hablando de tú, a mí me pica la curiosidad. ¿Tú sabes lo que es en sí misma la enfermedad? Bueno, pues si no lo sabes, no te preocupes porque yo lo he buscado para salir de dudas por ti y por mí. A la enfermedad San Gugelberto la define como, atento, es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes. Esto podría ser debido a una causa externa o interna. De acuerdo, pero espérate, tribal, porque hay más. A la enfermedad también la define como es la cosa que perturba o daña en lo moral o en lo espiritual y es muy difícil de combatir o eliminar. De acuerdo, muchas gracias, San Gugelberto. Así que vamos a ver, tú y yo, tribal, si la enfermedad es básicamente una alteración del funcionamiento normal, así dicho, a mí no me parece gran cosa. Es que me da la impresión de que te lo puedes quitar tomándote una pastillita, quedándote un ratito más en la cama, no sé, ¿qué te da? ¿Te da a ti la impresión o no? Pero entonces ahora yo lo que quiero saber es ¿por qué la enfermedad nos provoca tanto rechazo? ¿Tú lo sabes? A lo mejor es porque sabemos que es inevitable, como la vejez. No sé, tribal, a lo mejor es porque nos provoca malestar y dolor. Nos provoca también ansiedad, nos provoca preocupación. Mira, verás, la enfermedad es en esencia la ausencia de salud, tribal. Así que podría ser que sentimos que hemos perdido algo cuando caemos enfermos. En mi opinión, que te la voy a decir, para responder esa pregunta de por qué la enfermedad y el simplemente oír esa palabra nos provoca tanto rechazo, tenemos que empezar por lo básico y remontarnos un poquito mucho a nuestra naturaleza más simple. Eso tan básico y tan importante que debemos saber es que los seres humanos somos seres empáticos por naturaleza. Bueno, por lo menos la mayoría lo somos o deberíamos de serlo, porque está escrito en nuestro ADN, que nosotros somos miembros de manada. Prueba de ello es el sentimiento de pertenencia tribal. Ese sentimiento de pertenencia a algo es lo que tenemos, por ejemplo, a un clan o familia. Nosotros ordenamos, nombramos y simplificamos socialmente ese término poniendo apellidos y ya pertenecemos a esa familia, ¿de acuerdo? También el sentimiento de pertenencia a un lugar o región. Le ponemos una banderita y un nombre de país, ¿vale? Y pertenecemos a ese país. Y te estoy hablando, a lo mejor me vas a decir, chamán, me estás hablando del principio de nuestra especie en los tiempos más remotos cuando la necesidad de sobrevivir era tan extrema. Pero es que, tribal, lo mismo ocurre hoy en día con las distintas clases y grupos sociales que existen. Somos empáticos y lo hacemos porque crecemos y vivimos en sociedad desde que nacemos y hemos aprendido de la necesidad a convivir.
Es esa capacidad de empatizar con nuestros congéneres lo que nos permite pensar y sentir lo que la otra persona piensa o siente para igualarnos a ese estado. Lo hacemos basándonos en nuestras propias experiencias, además. Aquello que nuestra memoria es capaz de traernos al presente nos da a entender lo que la otra persona está pasando en este momento. Así podemos actuar conjuntamente y hacer posible la convivencia, la buena convivencia. Es este ejercicio mental automático lo que nos impulsa inmediatamente a pensar y a sentir en la enfermedad de otra persona como en la nuestra propia tribal, aunque sea de forma inconsciente y por un breve periodo de tiempo. Aun siendo así, también te lo digo, tribal, breve e inconsciente, nosotros somos capaces de sentir frustración, pena y dolor, y es la de quien está sufriendo una enfermedad, y eso, tribal, no nos gusta y no lo queremos. Además, tengo que explicarte que estar enfermo, verás, para nuestra mente significa debilidad, por lo tanto, huiremos. Lo rechazaremos con todas nuestras energías, lo haremos de forma inconsciente o incluso consciente, porque el fin último de nuestro cuerpo es sobrevivir, siempre sobrevivir, y alguien débil no sobrevive ni en la jungla ni en la ciudad. Tenlo presente. Por eso más adelante, en siguientes pasitos, te hablaré más de esto y de lo importante que es el sentirte fuerte o, en el caso de no poder sentirte fuerte, menos débil en la enfermedad. Porque, tribal, nuestra naturaleza más simple está presente cada día y es un factor muy importante a tener en cuenta. Pero ya te digo, esto ya lo hablamos en siguientes pasos de nuestro camino. Ahora toca seguir con el tema del que hablamos. Ya sabemos que somos empáticos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo somos? Y que ese es uno de los motivos por los que sentimos el rechazo a la enfermedad. Entonces, a mí ahora, la siguiente pregunta que me surge y que necesito responder para mí misma y para ti es si el rechazo a la enfermedad es una respuesta natural o es algo que aprendemos a rechazar con los años. Creo que hay mucho de lo que aprendemos en el rechazo a la enfermedad, tribal. Cuanta más información tenemos sobre enfermedades, más miedo nos da sufrir alguna de ellas y de padecer las limitaciones que se generan de estar enfermo, ya sean transitorias o permanentes como son las secuelas. La sobreinformación desgasta y da miedo, y ese miedo también nos lo genera la incomodidad de ser quien está junto a un enfermo o a una persona limitada. No te pienses, tribal, que solo sufre estrés el enfermo. Su círculo social también lo sufre y es común el miedo al contagio. Ese miedo de sufrir la enfermedad, de que se nos pegue. Y eso, la verdad que ahora por desgracia lo vivimos muy a menudo en el día a día. Lo que también nos provoca miedo y ansiedad es el deseo de tener una vida sin enfermedad. Mira, esos factores causan, según mi punto de vista, el mayor rechazo en las personas. Así que sí, puede que el miedo a la enfermedad nos venga escrito por nuestra genética y por el instinto de supervivencia. Pero la ansiedad y la inseguridad nos la regalan nuestra experiencia y nuestras vivencias con los años. Así que definitivamente pienso que el rechazo, sí, tribal, también se aprende. Al parecer es una respuesta inevitable de nuestro sistema. Es normal. Es que es normal tal y como se enseña a convivir desde siempre con la enfermedad, desde el miedo, el perjuicio y el desconocimiento. Es que es mala información para recibir y está desactualizada desde hace cientos de años. Deberíamos de cambiar, dime si estás de acuerdo conmigo. Deberíamos de cambiar nuestra forma de ver y de convivir con la enfermedad. Así creo que sería un camino mucho más fácil para todos nosotros, tribal. El caso es que nosotros rechazamos tajantemente y de forma sistemática la enfermedad y lo que deriva de ella. Y es importante darse cuenta de esto porque se dice que el rechazo afecta negativamente la salud. Hay estudios que demuestran esto. Y entonces, otra duda que a mí me surge, te la cuento, a las personas enfermas, ¿la sociedad nos rechaza o nos sentimos rechazados? Pero al hacer esto, ¿no estamos empeorando nuestra salud? Si no nos damos cuenta de este hecho, podemos ser como la pescadilla que se muerde la cola y acabar fracasando en nuestro intento por estar bien con nosotros mismos y con nosotras mismas. Es muy importante tener muy claro que aunque la sociedad rechace a la enfermedad por inercia, instinto y desesperadamente, no es a nosotros, como personas, a los que rechazan, no es a nosotros, sino al miedo, a la inseguridad, al descontento que genera la enfermedad dentro de ellos mismos. Me gustaría dejarte claro eso, y ojalá que nunca lo olvides porque, dime, tribal, ¿te has sentido rechazada? ¿Te has sentido rechazado alguna vez por estar enfermo? Entra en modo sincero, responde a esa pregunta porque es muy importante.
podría darse el caso de que te rechaces a ti mismo y a ti misma involuntariamente por sentirte o saberte con una enfermedad. Y eso sería equivocado, es muy equivocado. En este punto es lógico que te recuerde, tribal, que nadie, pero nadie que sea buena persona va a rechazarte por estar enfermo o estar enferma. Y si lo hacen es porque no son conscientes del dolor que causan. Mira, no te desanimes si sientes rechazo, o si eres tú misma o tú mismo quien rechaza la enfermedad ajena y propia. Primero, necesitas trabajar duro en sentirte bien contigo mismo y contigo misma. Mantente fuerte. Así podrás poco a poco entender y comprender, dejar de tener miedo y dejar de lado el rechazo para que puedas vivir plenamente tu vida. Este es el primer pasito de gigante que quiero dar contigo hoy, tribal, el primer pasito de la tribu. Quiero dejarte bien claro y que entiendas que lo más importante es que no te rechaces a ti misma y que no te rechaces a ti mismo por estar en un estado alterado del funcionamiento normal de cualquiera de tus 3 pilares fundamentales, que ya sabes que son tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Porque te recuerdo que el estado alterado es la enfermedad, no lo olvides, tú eres un tribal, no una enfermedad. Nosotros como tribu estamos dispuestos a entender no solo la palabra enfermedad y su significado para cada uno de nosotros, sino también las emociones que nos hace sentir, y le vamos a dar un sentido útil a todo este viaje, a todos estos pasitos, porque nosotros nos vamos a convertir, es un secreto, en la comunidad más grande del mundo en la que se enseña y se aprende a ser un enfermo sano. Nosotros entenderemos, sentiremos y decidiremos juntos. Sí, porque en esta tribu avanzamos juntos por el mismo camino, así que ahora es tu turno, yo ya dejaré de hablar. ¿Qué es la enfermedad para ti, tribal? Quiero saberlo. De verdad que estoy realmente ilusionada por haber dado este primer paso de la tribu juntos. Es la primera temporada, espero ser de ayuda y que jamás te sientas sola y que jamás te sientas solo, porque yo estoy aquí. Vamos a dar muchos pasos adelante, cuento contigo en nuestro camino hacia la meta de ser enfermos sanos. Por hoy está bien de información, así que voy a ir apagando la hoguera. ¿Qué te parece si te invito a pasarte por la tribu una vez más? Y te espero en el próximo pasito que demos juntos. Nos vemos por la tribu. Un saludo.